Mi hermana me envió accidentalmente una nota de voz que era para nuestra mamá, y lo que escuché sobre mí me hizo irme a la mañana siguiente con un plan. Que ella nunca vio venir. Me llamo Isabela y a mis 28 años, nunca esperé estar de vuelta en el dormitorio de mi infancia, rodeada de mis viejos trofeos del equipo de natación y pósteres descoloridos. Después de ser despedida de mi trabajo de diseño de interiores en Chicago, mudarme de nuevo con mis padres en Maryland se suponía que era temporal. Solo 3 meses para reorganizarme mientras mi hermana Sofía estaba de visita con su marido perfecto y sus hijos. Siempre tuvimos una relación complicada, competitiva pero cercana. O al menos eso es lo que pensaba hasta que esa notificación de un memo de voz iluminó la pantalla de mi teléfono. Un mensaje accidental de mi hermana para mí en lugar de para nuestra madre cambió todo lo que creía sobre mi familia. Volver a Silver Springs se sintió como admitir la derrota. Apenas 6 meses antes, estaba prosperando como diseñadora junior en Hartman y Asociados, una de las firmas de diseño de interiores más prestigiosas de Chicago. Mi portafolio estaba creciendo. Los clientes me solicitaban específicamente, y finalmente estaba pagando mis préstamos estudiantiles mientras aún podía permitirme mi pequeño pero elegante apartamento en Wicker Park. Entonces la recesión golpeó duramente el mercado de lujo. Nuestra firma perdió 3 cuentas importantes en un mes y, de repente, los últimos diseñadores contratados fueron los primeros en irse. Mi jefe, Robert, me llamó a su oficina un martes lluvioso, elogió profusamente mi trabajo y luego me entregó un paquete de indemnización que ni siquiera cubriría 2 meses de alquiler en Chicago. Después de 26 solicitudes de empleo rechazadas y de agotar la mitad de mis ahorros, me tragué el orgullo y llamé a mis padres. Inmediatamente me ofrecieron su casa como un lugar de aterrizaje temporal, asegurándome que sería divertido tenerme de vuelta mientras mi hermana y su familia estaban de visita desde Boston durante el verano. El viaje en coche desde Chicago hasta nuestro pequeño pueblo de Maryland duró 12 horas, sintiendo cada milla como un paso atrás en mi vida cuidadosamente planificada. Cuando entré en el conocido camino de entrada de nuestra casa de estilo colonial, mamá salió corriendo antes de que pudiera apagar el motor. Isabela, cariño, llegaste. Me abrazó fuerte, oliendo al mismo perfume de lavanda que había usado toda mi vida. Tu padre está asando pollo. Y Sofía y los niños están muy emocionados de verte. Papá apareció en la puerta, saludando casualmente, como si acabara de regresar de un viaje de fin de semana en lugar de mudarme de nuevo después de 8 años fuera. Mientras arrastraba mi maleta por los escalones de la entrada, vi a Sofía de pie en el vestíbulo, su perfecto cabello rubio cayendo en ondas sobre sus hombros, ni un mechón fuera de lugar a pesar de la humedad del verano. Vaya, mira lo que arrastró la economía, dijo Sofía con una risa que no llegó a sus ojos. Me dio un abrazo tenso. La diseñadora pródiga regresa. También me alegro de verte, Sophie, respondí, forzando una sonrisa. Mis sobrinos, Lía y Mateo, bajaron corriendo las escaleras para saludarme con un entusiasmo genuino que me levantó un poco el ánimo. Esa primera cena marcó el tono de todo lo que seguiría. Mamá había preparado todas mis comidas favoritas, pero la conversación giró por completo en torno al imperio inmobiliario de Sofía en Boston. Acabamos de cerrar una propiedad frente al mar la semana pasada, anunció, cortando su pollo con movimientos precisos. 1.7 millones. Daniel manejó la negociación brillantemente. Su esposo, Daniel, sonrió con modestia, aunque noté cómo enderezaba los hombros ante el elogio. Solo hice lo que cualquier buena gente haría. Tonterías, dijo papá radiante. No cualquier agente podría cerrar un trato de ese tamaño en este mercado. Yo revolvía mi puré de patatas en el plato. Eso es impresionante. De hecho, vi algunas ofertas de trabajo en firmas de diseño aquí en la ciudad. Morgan & Wells está buscando a alguien con experiencia comercial, que tengo del proyecto del Hotel Riverside en Chicago. Una extraña expresión cruzó el rostro de Sofía tan rápido que casi no la vi. Algo parecido a la alarma, rápidamente enmascarado con una sonrisa brillante. Oh, pero pensé que amabas la escena del diseño de Chicago, dijo. ¿Aceptar un trabajo aquí no sería conformarse? Mamá intervino antes de que pudiera responder. Bueno, creo que es inteligente mantener las opciones abiertas, pero no hay prisa, ¿verdad? Deberías tomarte un tiempo para relajarte después de tu contratiempo. La forma en que dijo contratiempo hizo que mi despido sonara como un fracaso personal en lugar de una realidad económica que había afectado a miles de profesionales.
Noté que Sofía y mamá intercambiaban una mirada rápida. Creciendo con 4 años de diferencia, Sofía y yo siempre habíamos sido posicionadas como opuestas. Ella era la práctica, la sociable que seguía las reglas y encantaba a los profesores. Yo era la soñadora creativa que cuestionaba todo y pasaba horas reorganizando los muebles de mi habitación. Cuando Sofía se convirtió en la reina del baile, yo me salté la fiesta para asistir a una instalación de arte. Cuando ella sacaba sobresalientes, yo traía a casa boletines llenos de sobresalientes en arte e inglés, pero notables y suficientes en todo lo demás, lo que de alguna manera siempre dominaba la conversación. Más tarde esa noche, mientras desempacaba en el dormitorio de mi infancia, encontré mis viejos cuadernos de bocetos llenos de diseños de habitaciones e ideas de muebles. Algunos de los conceptos que desarrollé en la adolescencia habían formado la base de mi portafolio que me llevó a la escuela de diseño. Hojeé las páginas, recordando la pura alegría de la creación antes de que la presión profesional y la competencia entraran en escena. Un suave golpe interrumpió mi nostalgia. Sofía estaba en la puerta, con 2 copas de vino en la mano. Ofrenda de paz, dijo, extendiéndome una. Sé que volver a casa no es fácil. Acepté la copa, haciéndole espacio en la cama. Por un momento, se sintió como en los viejos tiempos, antes de que las responsabilidades de adultos y la competencia hubieran creado esta barrera invisible entre nosotras. Tu portafolio de Chicago, dijo, señalando el estuche de cuero apoyado contra la pared. ¿Puedo ver en qué has estado trabajando? Dudé, pero luego saqué el portafolio. Mientras le mostraba mis proyectos, explicando conceptos y desafíos, noté algo extraño. En lugar del desinterés educado que solía mostrar por mi trabajo, Sofía hacía preguntas detalladas, tomando notas mentales. Cuando le mostré mi concepto para un espacio comercial sostenible que había ganado una mención en la industria, se detuvo más de lo necesario, estudiando los elementos de diseño con una intensidad inusual. Esto es realmente bueno, Isa dijo, usando finalmente mi apodo de la infancia. Realmente innovador. Fue el primer cumplido genuino que le había dado a mi trabajo en años. Y a pesar de todo, algo se calentó dentro de mí. Quizás este tiempo de vuelta en casa podría sanar algunas de las viejas heridas entre nosotras. Pero mientras Sofía salía de mi habitación, la oí hablar por teléfono en el pasillo. Su voz era baja pero clara. No, acaba de llegar. Sí, pero no creo que... Escucha, necesito asegurarme de que esto salga como lo hablamos. Una sensación de inquietud se instaló en mi estómago, pero la aparté. Estaba siendo paranoica. El estrés del desempleo y la mudanza a casa me estaba volviendo suspicaz ante conversaciones inocentes. Aún así, mientras me dormía en mi cama de la infancia, demasiado pequeña, no pude evitar la sensación de que, bajo la superficie de nuestra reunión familiar, las corrientes se movían en direcciones que aún no podía ver. Simplemente no me di cuenta de lo rápido que sería arrastrada. 2 semanas después de mi llegada, la incomodidad inicial de volver a casa se había convertido en una rutina incómoda. Mamá preparaba el desayuno todas las mañanas, preguntando por mi búsqueda de empleo con una mezcla de preocupación y lo que cada vez más se sentía como un juicio. Papá se retiraba a su taller de carpintería en el garaje, evitando la tensión femenina en la casa. Sofía trabajaba de forma remota desde el comedor, realizando llamadas inmobiliarias con una voz profesional que se oía por toda la casa. El primer momento verdaderamente extraño ocurrió cuando entré en la cocina y encontré a mamá y a Sofía acurrucadas sobre el café, hablando en susurros. Se enderezaron y se separaron inmediatamente cuando aparecí. Buenos días, dije, alcanzando una taza. ¿De qué están susurrando? Solo discutiendo los planes de la fiesta de cumpleaños de Mateo, dijo mamá rápidamente. Demasiado rápidamente. ¿En julio? Su cumpleaños es en noviembre, señalé. Sofía soltó una risa aguda y poco natural. Ahora reservamos los lugares con meses de antelación. Los buenos sitios se llenan rápido. Asentí, sin estar convencida, pero lo dejé pasar. Quizás estaba siendo demasiado sensible. Más tarde esa tarde, mi excompañera de clase, Maya, me envió un mensaje inesperado: he oído que estás de vuelta en la ciudad. Mi jefe en Riverfront Designs está buscando a alguien con experiencia en grandes ciudades. ¿Interesada en una entrevista? Mi ánimo se levantó de inmediato. Riverfront era la firma de diseño más prestigiosa de la zona, manejando todo,
desde casas de lujo hasta hoteles boutique a lo largo de la costa este. Respondí con un entusiasta sí antes de bajar a compartir las buenas noticias. Encontré a Sofía y a mamá en la sala de estar, hojeando álbumes de fotos familiares. Buenas noticias, anuncié. Maya Winters me acaba de escribir sobre un puesto de diseñadora en Riverfront. Tengo una entrevista la semana que viene. La expresión de mamá fue cuidadosamente neutral. Qué bien, querida, pero ¿no es Riverfront bastante pequeño en comparación con tu firma de Chicago? En realidad, han crecido mucho en los últimos años, expliqué. Manejan proyectos importantes en toda la costa. Podría ser una muy buena oportunidad. La reacción de Sofía fue aún más extraña. Su sonrisa parecía pegada en su rostro, sus ojos se desviaron rápidamente hacia mamá. Eso es maravilloso. De verdad. Aunque pensé que querías un descanso antes de volver a empezar. Nunca dije eso, respondí, confundida. He estado solicitando empleos desde que llegué. Claro que sí, dijo Sofía con suavidad. Solo quiero asegurarme de que no te conformes con lo primero que aparezca por desesperación. La palabra desesperación me dolió y sentí que mis mejillas se sonrojaban. No estoy desesperada. Riverfront es una oportunidad legítima. Estoy segura de que lo es, dijo Sofía, su tono sugería exactamente lo contrario. Bueno, buena suerte con eso. Me retiré a mi habitación, molesta por su respuesta mediocre, pero tratando de concentrarme en prepararme para la entrevista. Mientras actualizaba mi portafolio, escuché la voz de Sofía flotando desde abajo. Las palabras eran indistintas, pero su tono era urgente. La curiosidad pudo más que yo, y me moví silenciosamente hacia la escalera. Tenemos que asegurarnos de que no lo consiga, estaba diciendo Sofía. Ya sabes cómo es cuando se obsesiona con algo. Se me revolvió el estómago. ¿Estaba hablando de mí? ¿Del trabajo? No pude oír la respuesta de mamá, pero Sofía continuó, lo sé, pero confía en mí, es por su bien. Nos lo agradecerá más tarde. Me alejé de las escaleras, con la mente acelerada. ¿Estaba malinterpretando? ¿Podría mi propia hermana estar intentando sabotear mi oportunidad de trabajo? Parecía paranoico, incluso para la relación competitiva que siempre habíamos tenido. Quizás estaba hablando de otra cosa, de otra persona. Pero la semilla de la duda había sido plantada, y durante los días siguientes, comencé a notar patrones que de otro modo podría haber descartado. Cuando mencioné que necesitaba actualizar el sitio web de mi portafolio, nuestro internet misteriosamente se ralentizó hasta casi detenerse. Cuando programé una entrevista de práctica con un viejo amigo de la universidad por videollamada, Sofía sugirió una salida familiar exactamente a la misma hora. Cuando mencioné qué proyectos planeaba destacar en mi entrevista, Sofía hizo comentarios sutilmente despectivos sobre cómo los clientes regionales podrían encontrar esos conceptos demasiado urbanos. El gaslighting alcanzó su punto máximo durante la noche de cine familiar. Estábamos viendo una comedia romántica y la protagonista perdía su trabajo en la ciudad y regresaba a su pequeño pueblo natal. ¿Te recuerda a alguien?, dijo Sofía con una risa, dándole un codazo a mamá. Es un arco argumental común, respondí con calma. Claro, pero la mayoría de la gente se recupera más rápido, continuó Sofía. Ella parece un poco como tú, viviendo en un mundo de fantasía sobre sus talentos. La habitación se quedó en silencio. Incluso Daniel parecía incómodo. Sofía, dijo papá en tono de advertencia. ¿Qué? Solo digo que Isabela siempre ha tenido grandes sueños. No hay nada de malo en eso. Pero a veces tienes que enfrentar la realidad sobre dónde están realmente tus habilidades. Mis manos temblaron ligeramente mientras dejaba mi tazón de palomitas. ¿Y qué realidad debería estar enfrentando, exactamente? Chicas, intervino mamá. Disfrutemos de la película. No, quiero escuchar cuál cree Sofía que debería ser mi realidad, insistí. Sofía hizo un gesto displicente con la mano. No seas tan sensible. Solo estaba conversando. Ya sabes cómo bromea Sofía, añadió mamá, como si eso explicara y excusara todo. Me levanté. Me voy a la cama. Disfruten del resto de la película. En mi habitación, caminé de un lado a otro, repasando la conversación y otras innumerables de las últimas 2 semanas. Estaba siendo demasiado sensible,
como sugerían, o estaba ocurriendo algo más calculado. Esa noche, tomé una decisión que iba en contra de mi naturaleza confiada habitual. Activé la aplicación de memos de voz en mi teléfono y la configuré para grabar durante las conversaciones familiares. No para ser sigilosa, me dije, sino como una comprobación de cordura para asegurarme de que no estaba malinterpretando las cosas a través del lente de mi propia inseguridad. Poco sabía que esta decisión revelaría mucho más de lo que estaba preparada para descubrir. La mañana de mi entrevista con Riverfront Designs amaneció brillante y clara. Me había estado preparando durante días, revisando mi portafolio, investigando los proyectos recientes de la firma y practicando respuestas a posibles preguntas. A pesar de las extrañas corrientes subterráneas con Sofía, me sentía segura y lista. Este podría ser mi nuevo comienzo, una forma de reconstruir mi carrera y finalmente mudarme de la casa de mis padres. Me desperté temprano, aplicándome maquillaje cuidadosamente y peinándome en un recogido profesional. Elegí mi traje de entrevista azul marino, el que me había conseguido el trabajo en Chicago hacía 3 años. Para la suerte, añadí la pulsera de plata que mi abuela me había dado antes de fallecer. Mientras me ponía los pendientes, mi teléfono sonó con una notificación, un memo de voz de Sofía. Mi primer pensamiento fue que finalmente me estaba tendiendo una rama de olivo, quizás deseándome suerte para la entrevista. Toqué reproducir, sosteniendo el teléfono en mi oreja mientras continuaba preparándome. Mamá, necesito hablar contigo sobre la entrevista de Isabela hoy. La voz de Sofía se escuchó claramente, pero con un tono que nunca antes había oído. Duro, calculador. Me quedé helada, con la varita de rímel a medio camino de mi ojo. Esto no era para mí. Lo había enviado accidentalmente a la persona equivocada. Debería dejar de escuchar, pensé, esto es privado. Pero entonces escuché mi nombre de nuevo. Y algo en el tono de Sofía hizo imposible apagarlo. Llamé a Riverfront ayer, continuó Sofía. Hablé con alguien de recursos humanos. Les dije que era una excolega de Chicago preocupada por su ética de trabajo. Sugerí que quizás querrían verificar sus referencias más a fondo. Mi mano comenzó a temblar. La varita de rímel cayó con un estruendo sobre el mostrador. Mamá, no podemos dejar que se establezca aquí. ¿Sabes lo que dijo papá sobre la posibilidad de ayudarla a empezar su propio pequeño negocio de diseño si la búsqueda de empleo no funciona? ¿Te imaginas? Después de todo lo que he trabajado para ser la exitosa de la familia. Pude oír la respuesta ahogada de mi madre, aunque no las palabras exactas. Claro que me siento mal, respondió Sofía, sonando cualquier cosa menos arrepentida. Pero recuerda ese plan de negocios que creó en su último año de la escuela de diseño, el de la consultoría de diseño de interiores sostenible. Bueno, tomé ese concepto cuando lo dejó en su portátil durante las vacaciones de Navidad. Esas ideas se convirtieron en la base de la división de propiedades ecológicas que hizo que mi negocio inmobiliario se destacara en Boston. Mis rodillas se debilitaron y me dejé caer en el borde de mi cama. El concepto de diseño sostenible había sido mi proyecto de pasión, algo en lo que había trabajado durante meses. Había notado similitudes en el modelo de negocio de Sofía, pero lo había atribuido a una coincidencia, o quizás a una influencia inconsciente después de nuestras discusiones. La verdad es, continuó la voz de Sofía, bajando aún más, que siempre he estado celosa de su talento. Hace que todo parezca fácil. ¿Sabes lo duro que tengo que trabajar por cada cliente, cada venta? Ella dibuja algo hermoso en minutos mientras yo estoy sudando la gota gorda. No es justo. Hubo una pausa. Sí, sé que está pasando por un mal momento. Por eso este es el momento perfecto para asegurarnos de que encuentre algo más adecuado. Algo que no la ponga en competencia conmigo. Otra pausa. Estaba pensando que podríamos presentarle a Rick, el amigo de la universidad de Daniel. Él tampoco es particularmente ambicioso. No le importaría salir con alguien sin éxito. El memo de voz terminó ahí, presumiblemente porque Sofía se dio cuenta de que estaba grabando en lugar de hacer una llamada. Durante varios minutos, no pude moverme. Mi cuerpo se sentía desconectado de mi cerebro mientras las implicaciones me inundaban en oleadas nauseabundas. Mi propia hermana había saboteado activamente mi carrera. Mi madre era cómplice. Habían discutido mi fracaso como si fuera una conclusión inevitable, algo que gestionar en lugar de un contratiempo temporal en el que ayudarme a superar.
Corrí al baño, apenas llegando antes de vomitar. Después de salpicarme agua fría en la cara, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía conmocionada, pálida bajo su maquillaje cuidadosamente aplicado. Reproduje el mensaje de nuevo, necesitando confirmar que no lo había imaginado. Cada palabra cortaba más profundo la segunda vez. La crueldad casual, la admisión del robo, la conspiración en curso para mantenerme en mi lugar. Lo peor de todo fue la revelación de que mi madre no me había defendido. Había participado en esta conversación, aparentemente de acuerdo con la evaluación y los planes de Sofía. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo habían estado trabajando en mi contra, posiblemente durante años. Miré la hora. La entrevista era en 90 minutos. Tenía que recomponerme de alguna manera. Cancelar no era una opción. No cuando ahora entendía a qué me enfrentaba. Con movimientos mecánicos, arreglé mi maquillaje, cubriendo la evidencia de lágrimas y conmoción. Me ajusté el traje, me puse mi máscara profesional y bajé las escaleras con mi portafolio. Mamá estaba en la cocina preparando el desayuno. Sofía estaba sentada a la mesa, tecleando en su portátil. Ambas levantaron la vista cuando entré. ¿Te ves bien, cariño?, dijo mamá. Gran día hoy. ¿Quieres desayunar antes de tu entrevista?, preguntó Sofía, su sonrisa sin llegar a sus ojos. Necesitas mantener tus fuerzas. La normalidad de la escena era surrealista después de lo que acababa de escuchar. No tenía ni idea de lo que se había revelado. Ninguna pista de que todo había cambiado. No, gracias, logré decir. Tomaré un café de camino. Buena suerte hoy, gritó Sofía mientras me dirigía a la puerta. Aunque, ya sabes lo que dicen sobre la suerte. Es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Sus palabras, que antes parecían de apoyo, ahora resonaban con un doble sentido. Asentí sin darme la vuelta, temiendo que mi rostro me delatara. En mi coche, coloqué mi teléfono en el soporte del salpicadero y presioné reproducir en el memo de voz una última vez, escuchando la voz de mi hermana detallar su traición mientras conducía hacia una entrevista que ella ya había intentado sabotear. Para cuando llegué al aparcamiento de Riverfront Designs, algo se había cristalizado dentro de mí. Más allá del dolor y la conmoción había una claridad que no había sentido en meses. Ahora entendía el campo de juego y los jugadores. La única pregunta que quedaba era qué haría con este conocimiento. Casi choco con un camión de reparto de camino a Riverfront Designs. Mis manos temblaban en el volante y 2 veces tuve que detenerme para calmarme. El memo de voz se repetía en mi mente, siempre he estado celosa de su talento. No podemos dejar que se establezca aquí. Llamé a Riverfront ayer. De alguna manera, llegué al elegante edificio de cristal que albergaba la firma de diseño. Me senté en mi coche durante varios minutos, respirando profundamente y reaplicando mi lápiz labial en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada parecía compuesta en la superficie, pero sus ojos tenían una nueva dureza. Maya estaba esperando en la recepción. Su familiar rostro pecoso se iluminó con una sonrisa cuando me vio. Isabela, qué bueno verte, dijo, abrazándome. ¿Estás bien? Pareces un poco pálida. Solo nervios de la entrevista, mentí. Gracias de nuevo por recomendarme. Maya bajó la voz. Escucha, pasó algo raro. Alguien llamó ayer preguntando por ti, diciendo ser una excolega preocupada. Adrián, el director creativo, lo mencionó esta mañana. Mi estómago se revolvió. ¿Qué dijeron? Nada específico, solo que la firma debería verificar tus credenciales a fondo. A Adrián le pareció lo suficientemente extraño como para mencionármelo, ya que yo te recomendé. El sabotaje corporativo ocurre en esta industria, pero nunca lo esperé para un puesto a nuestro nivel. Asentí, tratando de mantener mi expresión neutral a pesar de la confirmación de la interferencia de Sofía. La gente puede ser sorprendentemente competitiva. Bueno, les salió el tiro por la culata. Adrián ahora está extra interesado en conocerte. Cualquiera que inspire un sabotaje preventivo debe valer la pena, dijo. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás el plan de Sofía fracasaría después de todo. La sala de entrevistas era luminosa y aireada, con ventanas del suelo al techo con vistas al río.
Adrián Turner, un hombre alto con cabello canoso y gafas de moda, se levantó para recibirme. Isabella Taylor, un placer conocerte. Tu trabajo en el Hotel Riverside en Chicago me llamó la atención cuando Maya te mencionó. Esa instalación en el techo fue inspiradora. A pesar de todo, el orgullo profesional enderezó mi espalda. Gracias. Ese proyecto tuvo algunos desafíos únicos con los requisitos de preservación histórica. Durante la siguiente hora, me centré por completo en la entrevista, dejando a un lado los pensamientos de la traición de Sofía. Guié a Adrián a través de mi portafolio, discutí mi enfoque del diseño sostenible y respondí preguntas sobre mi experiencia con proyectos comerciales y residenciales. Cerca del final, Adrián se reclinó en su silla. Debo mencionar que recibimos una llamada extraña ayer, alguien que decía tener preocupaciones sobre tu trabajo. Rara vez menciono estas cosas en las entrevistas, pero fue lo suficientemente inusual como para que sienta curiosidad por tu reacción. Respiré hondo. Aprecio su transparencia. Sin saber exactamente qué se dijo, es difícil abordar preocupaciones específicas, pero puedo decirle que mi salida de Hartman y Asociados en Chicago fue puramente económica. Despidieron a sus 5 diseñadores más recientes cuando perdieron varias cuentas importantes durante la recesión. Adrián asintió. Eso encaja con lo que he oído sobre las condiciones del mercado allí. Y, francamente, tu portafolio habla por sí mismo. Cerró mi presentación en su tableta. Lo que me lleva al siguiente paso. Nos gustaría ofrecerte un puesto como diseñadora senior. Parpadeé. Seguro que había oído mal. Diseñadora senior, no junior o asociada. Tu experiencia en Chicago te pone por delante de nuestros asociados actuales. El salario sería de $85,000 anuales con beneficios y una estructura de bonificación trimestral por finalización de proyectos. Necesitaríamos que empezaras en 2 semanas. ¿Es algo que te interesa? El salario era $15,000 más de lo que ganaba en Chicago. El puesto era un ascenso. Y estaba sucediendo a pesar del intento de Sofía de sabotearme. Sí, dije, encontrando mi voz. Definitivamente estoy interesada. Gracias por esta oportunidad. Después de finalizar los detalles y firmar la documentación preliminar, caminé hacia mi coche aturdida. La oferta de trabajo debería haber sido el punto culminante de mi día, la solución a mis problemas. En cambio, estaba eclipsada por las revelaciones del memo de voz. Mientras estaba sentada en mi coche, sonó mi teléfono. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Lo dejé pasar al buzón de voz, pero volvió a llamar de inmediato. Respirando hondo, contesté. Oye, ¿cómo fue la entrevista? Su voz era brillante, con un falso entusiasmo. Por una fracción de segundo, consideré enfrentarla, desatar todo mi dolor e ira, pero algo me detuvo. Una voz estratégica susurró que el conocimiento era poder, y en ese momento, yo sabía mucho más de lo que ella se daba cuenta. Estuvo bien, dije, manteniendo mi tono neutral. Parecían interesados. Bueno, no te hagas demasiadas ilusiones. Las firmas regionales pueden ser muy selectivas. Pero estoy segura de que algo saldrá bien al final. Gracias por el ánimo, respondí, las palabras sabían amargas. Escucha, tengo que hacer unos recados. Nos vemos en la cena. Terminé la llamada y me quedé quieta, procesando. No podía volver a esa casa esta noche, no sabiendo lo que sabía. No con la pretensión de normalidad cuando todo se había revelado como una mentira. En lugar de conducir a casa, fui a mi banco. Retiré la mayor parte de mis ahorros restantes, suficiente para asegurar un alojamiento temporal y sobrevivir hasta mi primer sueldo. Luego, encontré un modesto hotel de estancia prolongada y pagué una semana por adelantado. Esa noche en mi habitación de hotel, me senté con las piernas cruzadas en la cama con mi portátil, tratando de dar sentido a las revelaciones del día. Mi teléfono vibraba repetidamente con mensajes de mamá y Sofía preguntando dónde estaba, cuándo estaría en casa para cenar. Respondí vagamente sobre reunirme con antiguos compañeros de clase y necesitar tiempo para procesar la entrevista. Mientras caía la noche, miré por la ventana las luces de la pequeña ciudad de la que una vez estuve tan ansiosa por escapar. Ahora ofrecía algo inesperado, un nuevo comienzo lejos de la dinámica familiar tóxica que nunca había reconocido por completo hasta hoy. Esto ya no se trataba solo de un trabajo.
Se trataba de reclamar mi narrativa, mi talento, mi futuro. Y por mucho que una parte de mí quisiera una simple venganza, una voz más sabia instaba a la justicia en su lugar. Sofía había construido su éxito en parte sobre mis ideas robadas. Había trabajado activamente para suprimir mis oportunidades. Mis padres habían permitido esta dinámica durante toda nuestra vida. Abrí un nuevo documento en mi portátil y comencé a escribir, organizando mis pensamientos en lo que no era un plan de venganza, sino una retirada estratégica, un plan para establecer límites, reclamar mi identidad profesional, y quizás lo más importante, asegurar que Sofía finalmente enfrentara las consecuencias de sus acciones. Para medianoche, había trazado mis próximos pasos. Aceptaría el puesto en Riverfront, pero solicitaría un retraso de 2 semanas para empezar. Durante ese tiempo, reuniría pruebas, aseguraría mi posición y me prepararía para la confrontación que inevitablemente llegaría. Por primera vez desde que escuché el memo de voz, sentí una sensación de calma y propósito. No estaba huyendo. Estaba avanzando, bajo mis propios términos. Y Sofía no tenía ni idea de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, esperé hasta recibir un mensaje de mamá diciendo que todos iban de compras al centro comercial. Necesitaba 30 minutos a solas en la casa. Conduje hasta la casa de mi infancia, usando mi llave para entrar en silencio. La familiaridad del espacio se sentía diferente ahora, contaminada por lo que sabía. Moviéndome rápidamente, fui a mi habitación y empaqué ropa esencial, mis documentos profesionales y algunos objetos sentimentales en 2 maletas. Dejé mis muebles, libros y la mayoría de mis posesiones. Eran solo cosas. Lo que necesitaba ahora era libertad. Mientras terminaba de empacar en mi habitación, se me ocurrió una idea. Sofía había admitido en el memo de voz que había robado mi plan de negocios años atrás. ¿Era posible que tuviera otras pruebas de su engaño? Impulsada por esta corazonada, entré silenciosamente en la habitación de invitados donde ella y Daniel se alojaban. Me sentí incómoda husmeando, pero me recordé a mí misma lo que estaba en juego. Después de una búsqueda cuidadosa, encontré una carpeta metida en su maletín con la etiqueta Iniciativa Hogar Ecológico. Dentro había impresiones de mis conceptos originales de diseño sostenible de la escuela de diseño, completos con mis notas escritas a mano. Algunas páginas tenían la escritura de Sofía superpuesta, adaptando mis ideas a aplicaciones inmobiliarias. Junto a ella había una cadena de correos electrónicos con Robert Harmon, mi antiguo jefe en Chicago. El intercambio estaba fechado 2 semanas antes de mi despido. Sofía, como solicitaste, he revisado la situación. Aunque el trabajo de Isabela es excelente, ciertamente estaría incluida en cualquier reducción si necesitáramos recortar personal. Aprecio el aviso sobre las preocupaciones de tu familia con respecto a su trayectoria profesional. A veces, estos momentos difíciles se convierten en redirecciones hacia caminos más adecuados. Mantendré esta conversación en confianza, por supuesto. Mis manos temblaron mientras tomaba fotos de los correos electrónicos y del contenido de la carpeta. El despido que me había devastado, que había pensado que era puramente económico, había sido influenciado por la interferencia de Sofía. Se había puesto en contacto con mi jefe bajo el pretexto de preocupación familiar para asegurarse de que yo estuviera entre los despedidos. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No se trataba solo de un sabotaje reciente. Eran años de socavamiento calculado, disfrazado de preocupación fraternal. Volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado y continué mi rápido embalaje. En la cocina, dejé una breve nota, me tomo un tiempo personal para pensar. Me pondré en contacto cuando esté lista. Por favor, respeten mi espacio. ¿Isabela? Sin acusaciones, sin revelaciones, solo lo suficiente para ganar tiempo. Mientras implementaba mi plan en el hotel de estancia prolongada, transformé mi habitación en una especie de centro de mando. Configuré mi portátil, organicé las pruebas que había reunido y comencé a construir metódicamente una base para mi nueva vida. Primero, acepté formalmente el puesto en Riverfront Designs, pero solicité una fecha de inicio en 2 semanas. Necesito atar algunos cabos sueltos personales antes de comenzar este nuevo capítulo, escribí. Adrián respondió casi de inmediato con su aprobación. A continuación, me puse en contacto con antiguos colegas en Chicago, preguntando cuidadosamente sobre las circunstancias que llevaron a los despidos.
Sin revelar mis sospechas, reuní información sobre el momento y el proceso de selección. 2 conversaciones separadas confirmaron que las decisiones de despido habían parecido extrañamente específicas, apuntando a ciertos empleados a pesar de sus registros de rendimiento. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de mi familia. Mamá, Isabela, ¿dónde estás? Estamos muy preocupados. Papá, nena, llámanos. Tu madre está alterada. Sofía, esto es infantil. Sea lo que sea que te moleste, podemos hablarlo. Respondí con información mínima, alegando que necesitaba espacio para procesar la entrevista de trabajo y algunas realizaciones personales. Estoy a salvo y me pondré en contacto pronto, les envié por texto. Por favor, respeten que necesito unos días a solas. Sus respuestas fueron reveladoras. Mamá expresó preocupación, pero rápidamente pasó a la culpa, después de todo lo que hemos hecho acogiéndote. Así es como nos lo agradeces. Papá parecía genuinamente preocupado, pero se remitió a la interpretación de los hechos de mamá y Sofía. Los mensajes de Sofía se volvieron cada vez más controladores, exigiendo saber dónde me alojaba y cuándo detendría este comportamiento ridículo. Mantuve silencio de radio durante 48 horas. Después de eso, usando el tiempo para continuar mi investigación, descubrí que el negocio inmobiliario de Sofía había comercializado intensamente su innovador enfoque ecológico, lenguaje extraído directamente de mi plan de negocios. Había ganado un premio empresarial regional específicamente por estas iniciativas, dando entrevistas sobre su visión original para la vivienda sostenible. Al tercer día, tuve un inesperado golpe de suerte. Uno de los primeros clientes que me asignaron en Riverfront fue Meridian Development Group, el mayor desarrollador comercial de la región. Su CEO, Lorenzo Carter, estaba interesado en expandirse a comunidades residenciales ecológicas y quería conceptos de diseño preliminares. Durante nuestra primera reunión, Lorenzo mencionó que estaba buscando activamente un socio inmobiliario para la porción residencial de un nuevo e importante desarrollo de uso mixto. Necesitamos a alguien con enfoques innovadores para la vivienda sostenible, explicó. Los desarrolladores tradicionales de la zona no tienen la visión de futuro que nosotros imaginamos. La oportunidad era demasiado perfecta para ignorarla. De hecho, dije con cuidado, puede que conozca a alguien con experiencia en esa área. Permítame hacer algunas averiguaciones. No mencioné a Sofía directamente. No era necesario. Las semillas estaban plantadas para lo que vendría después. De vuelta en el hotel, comencé a crear una presentación para Meridian que mostraba mis conceptos originales de diseño sostenible, los mismos que Sofía había robado. No hice referencia a su negocio ni hice ninguna acusación. Simplemente presenté el trabajo como había sido concebido originalmente, con mi estética y especificaciones técnicas distintivas. Mientras tanto, los mensajes de mi familia se volvieron cada vez más frenéticos. Había pasado una semana desde que dejé la nota. Mamá dejó mensajes de voz llorosos. Papá llamó repetidamente. Los mensajes de Sofía oscilaban entre la preocupación y la irritación. Esto no es propio de ti, Isa, escribió. Somos familia. Sea lo que sea que esté mal, podemos arreglarlo. La ironía no se me escapó. Tenía razón. Esto no era propio de mí. La antigua Isabela los habría confrontado de inmediato, emocional y sin preparación. Habría aceptado sus explicaciones y su gaslighting, dudando finalmente de sus propias percepciones. Esa versión de mí se había ido. Durante mi investigación sobre el negocio de Sofía, descubrí algunos patrones preocupantes en sus transacciones recientes. Varios listados de propiedades tenían revelaciones cuestionables sobre evaluaciones ambientales, precisamente el área en la que ella afirmaba tener experiencia. En un caso, aparentemente había ocultado información sobre los resultados de las pruebas de suelo a posibles compradores. No era mi objetivo dañar su carrera, pero estos hallazgos sugerían que sus atajos éticos se extendían más allá de las relaciones familiares. Hice un informe anónimo a la Comisión Estatal de Bienes Raíces, proporcionando documentación sin revelar mi identidad. No se trataba de venganza. Se trataba de responsabilidad. A medida que avanzaba mi segunda semana fuera de casa, me concentré en establecerme en Riverfront. Visité la oficina a diario, preparando mi espacio de trabajo, conociendo a colegas y sumergiéndome en el proyecto Meridian.
Todos me recibieron calurosamente, impresionados por mi portafolio e ideas. Adrián me llevó a un lado después de una reunión productiva. No sé qué intentaba lograr esa persona que llamó, pero te hicieron un favor. Tu trabajo es excepcional, Isabela. Tenemos suerte de tenerte. Sus palabras validaron lo que siempre había sabido sobre mis habilidades, pero que la dinámica familiar me había hecho dudar. Con la distancia de su influencia, mi confianza estaba regresando. Al final de las 2 semanas, varias cosas habían encajado. Mi presentación para Meridian estaba completa y programada para el lunes siguiente. Mi búsqueda de apartamento había dado como resultado un lugar pequeño pero encantador a poca distancia de la oficina, y finalmente había decidido cómo manejar la inevitable confrontación con mi familia. Llamé a mi madre el viernes por la noche, manteniendo mi voz tranquila y controlada. Estoy lista para hablar, dije cuando respondió. No en la casa. Me gustaría que todos ustedes se reúnan conmigo en mi nueva oficina el lunes por la tarde a las 3. ¿Tu nueva oficina? Mamá sonaba confundida. ¿De qué estás hablando, Isabela? Hemos estado muy preocupados. Tu hermana está fuera de sí. Estoy segura de que lo está, respondí con calma. Lunes a las 3. Te enviaré la dirección por mensaje. Por favor, asegúrate de que papá y Sofía estén allí. Pero esto no es negociable, mamá. El lunes a las 3 o no hablamos en absoluto. Después de colgar, respiré hondo. El plan estaba en marcha. En 3 días, todo cambiaría. No porque buscara venganza, sino porque la verdad finalmente necesitaba ver la luz del día. El lunes por la mañana llegó con una claridad de propósito que no había sentido en años. Me vestí con esmero con un traje sastre de color carbón y una blusa de un verde esmeralda profundo que resaltaba el verde de mis ojos avellana. Vestirme para el poder hoy no se trataba solo de parecer profesional, era una armadura para la confrontación que se avecinaba. Mi primer día oficial en Riverfront Designs comenzó con una reunión de equipo donde Adrián me presentó como su nueva diseñadora senior. La bienvenida fue cálida, con Maya dándome un pulgar hacia arriba de ánimo desde el otro lado de la mesa de conferencias. A las 10, ya estaba instalada en mi nuevo escritorio, preparándome para mi presentación a Meridian Development Group. Lorenzo Carter llegó con su equipo a las 11, impecablemente vestido y radiando la energía segura de alguien acostumbrado a tomar decisiones multimillonarias. Mientras nos dábamos la mano, sonrió apreciativamente al portafolio que se mostraba en mi tableta. Adrián me dice que has preparado algo especial para nosotros, dijo, tomando asiento en nuestra sala de conferencias más grande. Creo que sí, respondí, lanzándome a mi presentación. Durante la siguiente hora, guié a Lorenzo y a su equipo a través de mi visión para su comunidad residencial ecológica. Presenté diseños integrales que incorporaban materiales sostenibles, distribuciones de eficiencia energética y espacios comunitarios innovadores. Los conceptos eran versiones evolucionadas de mi plan de negocios original, el mismo que Sofía había robado y sobre el que había construido su reputación. Pero mis diseños iban más allá, incorporando todo lo que había aprendido en Chicago y mi propia investigación continua sobre prácticas sostenibles. Esto es excepcional, dijo Lorenzo cuando terminé. Es exactamente la perspectiva fresca que hemos estado buscando. La mayoría de las firmas locales están estancadas en el pensamiento convencional, pero esto señaló mis representaciones, esto es visionario. Gracias, dije, manteniendo mi compostura profesional a pesar de la validación interna que sus palabras proporcionaban. Hay una cosa más que me gustaría discutir. Este era el momento de implementar la siguiente fase de mi plan. Meridian necesitará un socio inmobiliario para la comercialización y venta de estas propiedades, continué con cuidado. Alguien que entienda la propuesta de valor única de las casas sostenibles. Lorenzo asintió. Hemos estado entrevistando a firmas, pero no hemos encontrado la adecuada. ¿Tienes alguna recomendación? Puede que sí, dije. Si está disponible a las 3 de esta tarde, podría hacer una presentación. Lorenzo revisó su calendario y aceptó regresar para la reunión. Mientras él y su equipo se iban, Adrián se me acercó con una expresión de asombro. Eso fue magistral, dijo. Lorenzo rara vez muestra tanto entusiasmo, y ya has conseguido una conexión inmobiliaria para ellos. Eso es iniciativa. Sonreí, sin corregir su suposición. Creo en las soluciones integrales.
Las horas hasta las 3 pasaron en un torbellino de tareas de orientación y papeleo. Arreglé la sala de conferencias con cuidado, configurando mi portátil para mostrar diapositivas específicas de mi presentación. A las 2:45, recibí un mensaje de mamá: estamos aparcando. Este edificio parece caro. A las 2:50, Lorenzo regresó, curioso por el misterioso contacto inmobiliario que había prometido presentar. Le pedí que esperara en la oficina de Adrián por un momento, explicando que necesitaba una conversación privada con los posibles socios primero. Exactamente a las 3, la recepcionista llamó para anunciar la llegada de mi familia. Le pedí que los enviara a la sala de conferencias B, luego respiré hondo y fui a recibirlos. Mamá entró primero, su expresión una mezcla de preocupación e indignación. Papá la siguió, luciendo incómodo en su chaqueta de traje que rara vez usaba. Sofía entró al final, su rostro cuidadosamente compuesto, pero sus ojos revoloteaban, observando el prestigioso entorno de la oficina. Isabela, comenzó mamá de inmediato: ¿qué está pasando? 2 semanas sin decir una palabra y ahora esta reunión misteriosa. Hemos estado muertos de preocupación. Por favor, siéntense, dije, señalando la mesa de conferencias. Aprecio que hayan venido. Claro que vinimos, dijo Sofía, acomodándose en una silla con gracia practicada. Somos familia. Aunque debo decir que este acto de desaparición dramática parece excesivo, incluso para ti. La sutil puya podría haberme herido hace 2 semanas. Ahora, simplemente confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Quería que vieran mi nuevo lugar de trabajo, dije con calma. He aceptado un puesto como diseñadora senior en Riverfront Designs. Hoy es mi primer día oficial. Las cejas de mamá se dispararon. ¿Diseñadora senior? Pero si acabas de tener la entrevista. ¿Y no nos dijiste que te habían hecho una oferta? Papá se inclinó hacia adelante. Esas son noticias maravillosas, nena. Felicidades. La reacción de Sofía fue más comedida, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Qué inesperado. Pensé que todavía estabas considerando opciones. Fui muy clara con mis prioridades, respondí. Este puesto se alinea perfectamente con mi experiencia y mis objetivos. Bueno, dijo mamá, claramente desconcertada por mi actitud serena, supongo que esto explica la ausencia. Aunque podrías habérnoslo dicho en lugar de desaparecer. En realidad, mi ausencia tuvo otra causa, dije, tomando asiento frente a ellos. Hace 2 semanas, recibí un memo de voz de Sofía. Un memo que claramente estaba destinado a ti, mamá, no a mí. El color desapareció del rostro de Sofía. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de su error. ¿Qué memo de voz? Sin responder, toqué mi teléfono y la voz de Sofía llenó la sala de conferencias. Mamá, necesito hablar contigo sobre la entrevista de Isabela hoy. Llamé a Riverfront ayer. Mientras se reproducía la grabación, observé sus reacciones. Mamá se tapó la boca, sus ojos iban y venían entre Sofía y yo. La expresión de papá se transformó de confusión a conmoción y luego a ira. Sofía se quedó helada, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose con cada palabra condenatoria de su propia boca. Cuando la grabación terminó, el silencio fue ensordecedor. Papá fue el primero en hablar. ¿Es esto cierto?, le preguntó a Sofía, su voz tensa por la emoción apenas contenida. ¿Intentaste sabotear la oportunidad de trabajo de tu hermana? La compostura de Sofía se fracturó. No lo entiendes. No fue así. Solo estaba preocupada de que se estuviera precipitando a algo por desesperación. ¿Y mi plan de negocios?, pregunté en voz baja. El que robaste en la escuela de diseño. Eso también fue por preocupación. No lo robé, protestó débilmente. Me inspiré en él. Es diferente. Abrí mi portátil, mostrando las fotos que había tomado de su carpeta con mis diseños originales y sus anotaciones. La inspiración no suele implicar la copia directa ni atribuirse el mérito de los conceptos originales de otra persona. Mamá intentó salvar la situación. Chicas, claramente ha habido un malentendido. Sofía nunca lo haría intencionadamente. Basta, interrumpió papá, su voz inusualmente firme. Basta, Linda. Tú sabías de esto. Formabas parte de esa conversación en la grabación.
Mamá se quedó en silencio, su rostro enrojeciendo. Hay alguien a quien me gustaría que conocieran, dije, levantándome. Fui a la puerta y le hice un gesto a Lorenzo para que se uniera a nosotros. Cuando entró, hice las presentaciones. Lorenzo Carter, CEO de Meridian Development Group. Lorenzo, esta es mi familia. Y esta, asentí hacia Sofía, es Sofía Taylor Morrison, la agente inmobiliaria que mencioné. El reconocimiento brilló en los ojos de Sofía. Todos en los círculos empresariales locales conocían a Meridian Development Group y a su influyente CEO. Esta era potencialmente la mayor oportunidad de cliente de su carrera, entrando en la habitación en el momento exacto en que su engaño había sido expuesto. Señorita Morrison, dijo Lorenzo, extendiendo su mano, Isabela me dice que usted se especializa en propiedades ecológicas. Eso es precisamente lo que buscamos en nuestro nuevo socio de desarrollo. Sofía me miró, la confusión luchando con la oportunidad en su expresión. Le estrechó la mano automáticamente. Sí, la vivienda sostenible es mi pasión. Maravilloso, continuó Lorenzo. Aunque debo decir que los conceptos que su hermana presentó esta mañana fueron notablemente innovadores. Mencionó que eran una evolución de un trabajo inicial que hizo en la escuela de diseño. Debe estar orgullosa de tener tanto talento en la familia. La implicación era clara. Lorenzo, ya fuera intencionadamente o no, acababa de acreditarme los conceptos originales sobre los que Sofía había construido su reputación. La sonrisa de Sofía se volvió forzada. Isabela siempre ha sido creativa. Me volví hacia Lorenzo. Debo ser transparente, Lorenzo. Invité a mi familia hoy para abordar algunos asuntos preocupantes relacionados con esos mismos conceptos que discutimos esta mañana. Lorenzo nos miró, sintiendo la tensión. ¿Hay algún problema del que deba estar al tanto? Antes de que pudiera responder, Sofía se levantó abruptamente. Discúlpenos, señor Carter. Este es un asunto familiar que requiere una discusión privada. Por supuesto, dijo él con suavidad. Isabela, quizás deberíamos reprogramar nuestro seguimiento. En realidad, respondí, creo que es importante que escuche esto. El enfoque inmobiliario ecológico de Sofía se construyó sobre conceptos que ella tomó de mi plan de negocios en la escuela de diseño. Conceptos que he evolucionado y le he presentado a usted hoy. La sala se quedó en silencio. La expresión de Lorenzo permaneció cuidadosamente neutral, pero sus ojos se agudizaron con interés. Era, después de todo, un hombre de negocios que había navegado por innumerables situaciones complejas. Ya veo, dijo finalmente. Las colaboraciones de negocios familiares pueden ser complicadas. Esto no fue una colaboración, dijo papá, sorprendiendo a todos. Según esa grabación, Sofía tomó el trabajo de Isabela sin permiso y ha estado trabajando activamente para reprimir la carrera de su hermana. Como su padre, estoy avergonzado y consternado. Sofía se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos. Papá, no lo entiendes. Entiendo perfectamente, la interrumpió. Las he visto competir toda su vida, pero nunca imaginé que hubiera llegado tan lejos. Lorenzo se aclaró la garganta. Quizás debería darles algo de privacidad familiar. Antes de que se vaya, dije, quiero dejar claro que no organicé esta reunión por venganza o para dañar la reputación de nadie. El trabajo que presenté hoy se sostiene por sus propios méritos, independientemente de su historia. Y la experiencia empresarial de Sofía es valiosa, independientemente de cómo se originaron algunos de sus conceptos. Lorenzo me estudió por un momento, luego asintió levemente. Un destello de respeto en sus ojos. Integridad. Anotado. Isabela, estaremos en contacto sobre los próximos pasos. Me estrechó la mano y salió de la sala de conferencias, cerrando la puerta tras él. Tan pronto como se fue, Sofía se volvió hacia mí. ¿Cómo pudiste? ¿Tienes alguna idea de lo que esto podría hacerle a mi negocio? Yo no te expuse, dije con calma. Te expusiste tú misma cuando grabaste ese memo de voz. Cuando llamaste a mi posible empleador para sabotearme. Cuando robaste mi trabajo hace años y construiste tu reputación sobre él. Construí mi negocio con trabajo duro, espetó. Sí, usé algunos de tus conceptos, pero fui yo quien los ejecutó. Fui yo quien asumió los riesgos.
Tú estabas jugando a ser diseñadora en Chicago mientras yo construía algo real aquí. ¿Y eso justificaba sabotear mi carrera? ¿Llamar a mi jefe en Chicago, asegurándote de que me despidieran? Mamá jadeó. Sofía, no lo hiciste. El silencio de Sofía fue confirmación suficiente. Papá se levantó, caminando por la sala de conferencias. Todos estos años pensamos que solo eran naturalmente competitivas. Nunca imaginamos. Miró a mamá. Y tú lo sabías. La ayudaste a socavar a tu propia hija. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Solo quería lo mejor para ambas. Sofía parecía tan amenazada por el talento de Isabela. Pensé que si Isabela encontraba un camino diferente, algo menos competitivo con su hermana, ambas podrían ser felices. Así que decidiste cuál debería ser mi camino, dije en voz baja. Sin mi opinión, sin respetar mis elecciones o mis habilidades. La verdad quedó suspendida en el aire entre nosotros. Décadas de dinámica familiar expuestas de repente en su disfuncional realidad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sofía finalmente, su voz pequeña. ¿Vas a denunciarme a la Junta de Bienes Raíces? ¿Contárselo a todos mis clientes? Negué con la cabeza. No estoy interesada en destruirte, Sofía. Solo quiero vivir mi vida y seguir mi carrera sin interferencias. El informe anónimo sobre tus prácticas de divulgación se hizo porque los clientes merecen transparencia, no para hacerte daño personalmente. Su cabeza se levantó de golpe. Fuiste tú. La comisión me está investigando por tu culpa. La comisión te está investigando por tus acciones, corregí. Al igual que tu situación actual es el resultado de tus elecciones, no de mi respuesta a ellas. Me levanté, recogiendo mis materiales. Tengo trabajo que terminar hoy. He reservado un apartamento a partir de la próxima semana. Pasaré por la casa mañana para recoger el resto de mis cosas. ¿Isabel? Comenzó mamá, alcanzando mi mano. Por favor, ¿no podemos hablar de esto? Somos familia. Retiré suavemente mi mano de la suya. Sí, lo somos. Y por eso duele tanto. Se supone que la familia se apoya mutuamente, no que se sabotean. Necesito tiempo y espacio para averiguar qué tipo de relación puedo tener con ustedes en el futuro. Mientras los acompañaba a la recepción, papá se quedó un poco atrás para hablar conmigo en privado. No tenía ni idea, dijo, su voz ronca por la emoción. Lo siento mucho, Isabela. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. No es del todo tu culpa, respondí. Tuvieron cuidado de mantenerte al margen. Aún así negó con la cabeza. Estoy orgulloso de ti. No solo por este trabajo, sino por cómo manejaste esto. Podrías haber buscado venganza, pero elegiste un camino diferente. Sus palabras fueron un bálsamo para la herida aún abierta de la traición. Gracias, papá. Eso significa mucho. Mientras se iban, Sofía me miró de reojo, su expresión indescifrable. Por un breve momento, pensé ver arrepentimiento en sus ojos. Luego se dio la vuelta, siguiendo a nuestros padres fuera del edificio que albergaba mi nuevo comienzo. Regresé a mi escritorio, emocionalmente agotada, pero extrañamente en paz. La confrontación que temía había terminado. La verdad estaba al descubierto. Lo que viniera después sería un desafío, pero por primera vez en años, sentí que estaba pisando terreno firme, construyendo mi vida bajo mis propios términos. 6 meses después de esa confrontación crucial en la sala de conferencias de Riverfront, estaba de pie junto a las ventanas de mi oficina, observando las hojas de otoño danzar por el aparcamiento. Tantas cosas habían cambiado en un tiempo relativamente corto. Mi ascenso a directora de diseño se había concretado la semana pasada, tras el éxito sin precedentes del proyecto Meridian Eco Community. Mi pequeño pero elegante apartamento ahora se sentía como un hogar, decorado con piezas que reflejaban mi estética sin ninguna influencia de las expectativas familiares. Sin embargo, los cambios más profundos fueron internos. El viaje desde la traición hasta la reconstrucción me había transformado de maneras que nunca anticipé. Inmediatamente después de la confrontación, experimenté un tsunami de emociones, rabia que me dejaba gritando contra las almohadas de mi apartamento, un duelo que me emboscaba en momentos inesperados, una ansiedad paralizante sobre volver a confiar en alguien.
Durante 3 semanas, me sumergí en el trabajo durante el día y me derrumbaba en un sueño agotado y sin sueños por la noche. Fue Maya quien finalmente intervino, apareciendo en mi apartamento con comida para llevar y preocupación en sus ojos. No estás bien, declaró simplemente. Y fingir que lo estás no ayuda. Esa noche, finalmente me permití derrumbarme por completo, contándole todo a Maya. Su sugerencia de que probara la terapia fue suave pero firme. Algunas traiciones son demasiado grandes para procesarlas sola, dijo. Tenía razón. La doctora Winters, una terapeuta especializada en trauma familiar, me ayudó a entender que lo que había experimentado no era solo una rivalidad entre hermanas que se había ido de las manos. Era un patrón sistemático de socavamiento y gaslighting que había moldeado mi autopercepción durante años. Tu éxito amenaza la narrativa familiar, explicó durante una sesión. Tu hermana como la triunfadora, tú como la soñadora. Tus padres permitieron esta dinámica porque era cómoda y familiar, no porque fuera verdadera o saludable. Poco a poco, construí una nueva red de apoyo. Los colegas de Riverfront se convirtieron en amigos. Me uní a una asociación de diseño local y conecté con otros profesionales creativos. Comencé un pequeño proyecto paralelo, renovando muebles para un refugio de mujeres, encontrando sanación en la creación de espacios hermosos para aquellas que reconstruían sus vidas. En cuanto a mi familia, esas relaciones evolucionaron de maneras inesperadas. Papá fue el primero en acercarse de manera significativa, pidiéndome que nos reuniéramos para tomar un café una semana después de la confrontación. Vino preparado con una carta que había escrito detallando todas las veces que había visto brillar mi talento durante mi infancia, pero que no había logrado defenderme cuando importaba. Pensé que mantenerme neutral era lo correcto, explicó, con la voz quebrada. Nunca me di cuenta de que la neutralidad frente a la injusticia es solo otra forma de daño. Nuestra relación se reconstruyó lentamente sobre una base de honestidad en lugar de evitación. Comenzó a visitar mi oficina ocasionalmente, genuinamente interesado en mis proyectos. Cuando restauré una antigua mesa de dibujo que encontré en una venta de bienes, me ayudó a reforzar las juntas y a restaurar la madera, nuestras manos trabajando juntas en su taller como lo habían hecho cuando era niña. Mamá fue una historia más complicada. Su reacción inicial había sido defensiva, insistiendo en que solo quería mantener la paz en la familia. Con el tiempo, y probablemente influenciada por la perspectiva cambiada de papá, comenzó a reconocer el daño que su permisividad había causado. Nuestras conversaciones seguían siendo algo superficiales, pero al menos ya no estaban llenas de sutiles comparaciones con Sofía o de minimizaciones de mis logros. ¿Y Sofía? Sofía fue la evolución más sorprendente de todas. La investigación de la Comisión de Bienes Raíces sobre sus prácticas de divulgación había resultado en una suspensión de su licencia por 3 meses y un entrenamiento ético obligatorio. Meridian Development Group finalmente había elegido otra agencia para su proyecto. Las consecuencias profesionales que temía se habían materializado, aunque no por ninguna acción vengativa de mi parte. Esperaba ira, culpa, quizás incluso más intentos de sabotaje. En cambio, unos 4 meses después de la confrontación, recibí un correo electrónico con un documento adjunto. El asunto decía simplemente, lo que debería haber dicho hace años. El adjunto era una carta formal reconociendo que su enfoque inmobiliario ecológico se había basado en mis conceptos originales. Había enviado copias a la Junta Estatal de Bienes Raíces, a la Asociación Empresarial Local que le había otorgado premios y a varias publicaciones de la industria. Al final del correo electrónico había una nota personal: esto no arregla lo que hice. Nada podría, pero es un comienzo. Cuando estés lista para hablar, estoy lista para escuchar. No fue una disculpa explícita, pero viniendo de Sofía, este reconocimiento público representaba un cambio sísmico. No respondí de inmediato, necesitaba tiempo para procesar este desarrollo inesperado. 2 semanas después, nos reunimos en un lugar neutral, una cafetería en el centro. La conversación fue incómoda, vacilante, nada como las interacciones pulidas de nuestro pasado. Sofía se veía diferente, menos perfecta, más auténticamente presente. Daniel se fue, dijo abruptamente después de que intercambiáramos cortesías incómodas. Dijo que ya no sabía quién era yo realmente. Llevó a los niños con sus padres por un tiempo. Lo siento, dije, y lo sentía de verdad. A pesar de todo, nunca quise que sus hijos sufrieran. Ella negó con la cabeza. No lo sientas.
Me obligó a mirarme a mí misma. A mirar realmente en qué me había convertido, en lo que te había hecho. Me miró directamente a los ojos. Te tenía terror, Isabela. Siempre lo he tenido. Tu talento, tu autenticidad. Todo parecía salirte natural. Nada me salía natural, la corregí. Trabajé increíblemente duro. Simplemente nunca lo viste porque estabas demasiado ocupada tratando de asegurarte de que no te eclipsara. Ella asintió, aceptando la dura verdad. Lo sé ahora. También he estado hablando con alguien, una terapeuta, tratando de entender por qué me sentía tan amenazada por tu éxito que intenté activamente evitarlo. Hablamos durante casi 3 horas ese día, desvelando capas de nuestra historia compartida, examinando la competencia que había definido nuestra relación desde la infancia. No hubo reconciliaciones mágicas ni abrazos llorosos, solo dos adultas comenzando el largo y difícil proceso de reconstruir algo que había estado roto desde que teníamos memoria. La terapia familiar siguió, con los 4 sentados incómodamente en la oficina de la doctora Winters, aprendiendo a comunicarnos sin los patrones destructivos del pasado. El progreso no fue lineal, con avances seguidos de retrocesos, momentos de conexión interrumpidos por viejos resentimientos que salían a la superficie. Pero lentamente, de forma incremental, comenzamos a forjar nuevas relaciones basadas en quienes éramos realmente, en lugar de los roles que se nos habían asignado. Hoy, mientras me preparaba para una cena familiar, nuestro intento mensual de reconstruir conexiones, no sentí ni el temor de nuestras primeras reuniones posteriores a la confrontación, ni la esperanza ingenua de una resolución perfecta. En cambio, llevaba una aceptación arraigada de nuestra realidad imperfecta y compleja, y del trabajo continuo que requería. La lección más profunda de estos 6 meses no fue sobre la dinámica familiar o la validación profesional, aunque fueron significativas. Fue sobre el poder silencioso de mantenerse en tu verdad sin ser consumido por la amargura o el deseo de venganza. La justicia no vino de asegurar que Sofía sufriera consecuencias iguales al dolor que me había causado. Vino de liberarme de la narrativa que me había limitado, de reclamar mi talento y mi valía independientemente de los intentos de cualquier otra persona por disminuirlos. Mi teléfono sonó con un mensaje de papá: estamos en camino. Llevamos ese vino que te gustó la última vez. Sonreí, recogiendo mis llaves y mi bolso. El futuro seguía siendo incierto. Nuestras relaciones familiares eran trabajos en progreso en lugar de historias nítidamente resueltas, pero ahora me movía por el mundo de manera diferente, segura de mis límites, clara en mi valía, libre de la necesidad de validación externa. El memo de voz que había destrozado mi mundo también había sido, paradójicamente, el catalizador para construir un yo más verdadero y fuerte. No porque la traición te haga más fuerte, esa es una narrativa demasiado simple. Sino porque enfrentar la realidad, por dolorosa que sea, abre posibilidades que la negación nunca podría. Mientras cerraba la puerta de mi oficina, pensé en todas las personas que podrían estar luchando con la traición familiar o descubriendo verdades dolorosas sobre sus seres más cercanos. Si eres tú, que sepas que la sanación no es lineal, y ciertamente no se trata de fingir que el dolor nunca ocurrió. Se trata de construir una vida en la que te valoren por quien realmente eres, ya sea que eso incluya a las personas que te hirieron o no. Eso no es solo sobrevivir a la traición, es trascenderla.